Buenos días tengan todos, hermanos, hermanas, también a los que nos ven por las redes, por Facebook específicamente, los que más adelante van a ver esta enseñanza en YouTube. Vamos a continuar, hermanos, hermanas, con nuestro estudio de la gracia de Dios en la vida del cristiano. Ya estamos sobre la recta final, prácticamente este es el penúltimo tema y vamos a hablar de un tema también sumamente importante para nuestras vidas. Acompáñenme, hermanos, a la escritura en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Mientras lo buscas, déjame platicarte, hermano, el día de hoy vamos a hablar de los regalos de gracia que Dios da a los creyentes. Vamos a hacer una mirada general, una mirada abuelo de pájaro, como se dice a veces, sobre los dones espirituales que nos enseñan las Escrituras. Antes de entrar en materia propiamente, antes de leer el pasaje base que vamos a ver, que es 1 de Pedro 4, versículos 10 y 11, recordar, hermanos, que el propósito de la carta del apóstol Pedro era precisamente hablar de la verdadera gracia de Dios. Es algo que hemos mencionado a lo largo de las diferentes enseñanzas. Hoy voy a hacer un pequeño recordatorio de ello. Voy a leer un pasaje de 1 de Pedro, no lo busquen para que podamos ahorrar un poco de tiempo, pero se los leo rápidamente. Ya sobre el final de la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 12, dice el apóstol Pedro así: con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. En otras palabras, el propósito de la carta de Primera de Pedro, según nos lo expresa el propio autor de la carta, era escribir esa carta, escribir Primera de Pedro, para decirle a sus hermanos: miren, esto que les acabo de escribir, esto es la verdadera gracia de Dios. De manera que en toda la carta del apóstol Pedro, el apóstol nos va a hablar de la verdadera gracia de Dios, de la gracia de Dios, lo que significa vivir la vida en la gracia. Y precisamente la serie que ya casi está llegando a su fin, la serie que hemos estado viendo todas estas semanas, está en cierta manera inspirada en esta carta de Pedro, en la que habla de la verdadera gracia de Dios. Pues bien, como parte de la verdadera gracia de Dios, como parte de la vida en la gracia de Dios, tenemos el capítulo 4, versículos del 10 al 11. Y dice así la escritura: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos las gracias en esta mañana, Señor, en la cual nos has permitido reunirnos nuevamente para aprender de tu palabra. Señor, te rogamos que bendigas esta reunión, que tu Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento y podamos entender tu voluntad para nuestras vidas, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, en el contexto de este pasaje que acabamos de leer de la carta de Pedro en el capítulo 4, el apóstol Pedro ya ha estado exhortando a los hermanos. Si tú lees unos versículos antes y después tienes oportunidad de hacerlo, el apóstol Pedro
va a estar exhortando a los hermanos a el amor, a la santidad, a las buenas obras, pero llega un punto en el que dice, según el don que cada uno ha recibido, ministrelo a otros. Hermanos, la vida en la gracia requiere no solamente la santidad y guardarnos del pecado. No es suficiente con que nosotros digamos, bueno, yo ya voy a estar cuidándome del pecado, yo ya no voy a pecar, yo ya voy a hacer lo que los hermanos me dicen para que yo no caiga en pecado. Eso no es suficiente, es una parte de la vida cristiana. Pero si tú dejas tu vida cristiana hasta ese punto, de hecho vas a vivir una vida probablemente insatisfactoria, probablemente sin gozo en el corazón. Porque Dios no solamente nos llama a salir del mundo y apartarnos del pecado, sino que nos exhorta y nos manda a servirlo. Dios nos ha rescatado con un propósito también, que es que lo alabemos, lo adoremos y lo sirvamos. Amén. En ese servicio nosotros también hallamos gozo y satisfacción. Si nos servimos, difícilmente hallaremos gozo y satisfacción. Y es posible, puede ser, que algunos de nosotros algunas veces nos hayamos sentido incapaces de servir a Dios. Algunos tontos, algunos nos hemos sentido impotentes, algunos demasiado jóvenes, otros demasiado viejos, ¿verdad? El punto es que sentimos como que no tenemos lo necesario para servir al Señor. Y yo les pregunto, ¿será, hermanos, que la gracia de Dios no ha tomado en consideración esto? ¿Será que Dios en su gracia se le haya pasado que muchos de nosotros no éramos muy sabios o inteligentes cuando nos rescató? ¿Será que Dios no haya considerado eso cuando nos salvó? Ciertamente, hermanos, Dios también ha provisto lo necesario para esto. De manera que como parte de su gracia, como parte de la vida en la gracia, en la vida del cristiano, Dios no solamente nos manda a servirle, sino que nos capacita y nos da recursos sobrenaturales para que podamos servirle con alegría de corazón. Estos recursos sobrenaturales es a lo que llamamos dones espirituales. Vamos a aprender hoy sobre este importante tema. Amén. La palabra de Dios nos exhorta de la siguiente manera. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, voy a poner varios pasajes, los voy a estar proyectando para que podamos ir un poco más ágiles, la mayoría de la Nueva Traducción Viviente. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, no quiero, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y vale preguntar aquí, ¿qué sabes tú, hermano, sobre los dones espirituales? ¿Qué sabes tú sobre los dones espirituales? Porque la Biblia aquí dice tajantemente, no quiero que ignores sobre ese tema. Sin embargo, estadísticamente se ha demostrado que es un tema bastante ignorado y bastante mal entendido en las iglesias. Yo te pregunto, pregúntate a ti mismo, ¿qué tanto conoces tú de los dones espirituales? Es tajante el apóstol Pablo al decirle a los corintios, no quiero que ignores sobre este tema. No quiero que lo ignores. De hecho, la ignorancia de los dones espirituales puede ser la causa principal, escucha bien, puede ser la causa principal del retraso en el crecimiento de la iglesia del día de hoy. Y cuando digo crecimiento, no necesariamente me refiero a crecimiento numérico, aunque también lo incluye. También es importante que crezcamos en número, no necesariamente que busquemos ser una mega iglesia, pero es importante que nuevos creyentes se añadan a la iglesia.
Pero no solamente que crezcamos en número, sino que crezcamos como iglesia, que crezcamos en madurez, que crezcamos en conocimiento, que crezcamos en sabiduría. Es importante que nosotros mantengamos la iglesia creciendo. Sin embargo, cuando no atendemos este tema, cuando ignoramos sobre los dones espirituales, es una de las principales causas por las cuales el crecimiento en la iglesia sufre retraso. Y el crecimiento en cada uno de los creyentes en particular, de cada uno de ustedes, también se ve afectado cuando no ponemos atención a este tema. Muchos creyentes, hermanos, hermanas, quedan retrasados y rezagados cuando no atendemos porque no entendemos la exhortación bíblica. ¿Te has sentido rezagado? ¿Sientes que no creces? ¿Qué tanto conoces de este tema? ¿Qué tanto conoces sobre los dones espirituales? Puede que sea la raíz. El desconocimiento de este tema puede que sea la raíz de buena parte del desánimo, inseguridad, contrariedad y sentimiento de culpa que afecta a muchos cristianos. ¿Te has sentido desanimado? Quizá tengas que revisar si no tiene que ver con este tema. Definitivamente el tema más importante o lo más importante es nuestra comunión con Dios, la vida en santidad y apartarnos del pecado. Pero después de eso es importante que no ignoremos este tema en nuestras vidas. La ignorancia de los dones espirituales también limita la eficiencia en el servicio a Dios y el avance de su reino. Vamos a ver entonces 4 puntos esencialmente, hermanos, sobre los regalos de gracia, que es el título que le he puesto a este sermón. Los regalos de gracia, llámese así a los dones espirituales. Como primer punto hablaremos de que los regalos de gracia han sido dados a cada creyente, a cada uno de los creyentes. Segundo punto, los regalos de gracia son dados para ministrarlos a otros. Tercer punto, los regalos de gracia deben ser administrados por nosotros. Como último punto, los regalos de gracia son muy diversos. Antes que nada, ¿qué son los dones espirituales? Necesitamos entender qué son. ¿De qué es lo que el apóstol Pedro nos está hablando en este capítulo? Los dones espirituales son capacidades o es una capacidad especial, sobrenatural, que conforme a la gracia de Dios, esto es importante, conforme a la gracia de Dios, el Espíritu Santo da a cada cristiano y deben ser utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, para que la iglesia crezca. En el entendimiento de que la iglesia crezca, como lo expliqué hace un momento, que crezca no solo en número, sino en sabiduría, en madurez, en crecimiento, en servicio al Señor. Son habilidades sobrehumanas. No son naturales al ser humano. No es algo que tú tengas de manera natural. No son talentos. Aunque los talentos después Dios puede convertirlos en dones espirituales, pero no siempre es así. Por ejemplo, un maestro de profesión no siempre va a tener el don de enseñanza, el don espiritual de enseñanza, pero a veces ocurre eso también. En Romanos capítulo 12, versículo 5, Pablo explica que el cuerpo de Cristo funciona parecido al cuerpo humano. Cada cristiano es un miembro del cuerpo de Cristo y como tal tiene una función particular que realizar. Probablemente algunos de nosotros hemos leído este pasaje de Romanos, ¿verdad? En que dice, todos somos miembros, pero el cuerpo, ¿cuántos son? ¿Cuántos cuerpos son? Somos un solo cuerpo, es el cuerpo de Cristo, pero estamos compuestos de muchos miembros. La pregunta es, ¿qué parte del cuerpo de Cristo soy yo? Yo soy una parte del cuerpo de Cristo, pero ¿cuál es la parte que yo soy? ¿Soy ojo? ¿Soy boca? En sentido espiritual, obviamente. ¿Soy mano? ¿Cuál es la parte del cuerpo que soy yo? Somos muchos miembros, pero una sola parte del cuerpo.
La respuesta de esta pregunta es que nuestro propio propósito está determinado por nuestro don o dones espirituales que nos fueron dados. Si queremos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, tenemos que comenzar por entender para qué nos eligió Dios. ¿Para qué Dios me salvó? ¿Y cómo voy a saber la parte del cuerpo que soy yo? ¿Cómo voy a saber para qué Dios me salvó? ¿Qué es lo que quiere Dios de mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Aparte de la idea general, obviamente, de para servirlo, para honrarlo, para alabarlo, eso está, digamos así, por default, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Eso es algo que todo cristiano debe hacer. Pero de manera específica, cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo sabemos esa función? Por medio de nuestro don o dones espirituales. ¿Cómo sabes si eres boca? Porque Dios te puso dones para ser boca. ¿Cómo sabes si eres mano? Porque Dios te pone dones para ser mano. Él decide en qué parte de su cuerpo ponerte a ti. Como primer punto, entonces, una vez que entendemos lo que son los dones espirituales, los regalos de gracia han sido dados a cada creyente. Cada creyente tiene al menos un don espiritual y a menudo varios dones espirituales. Algunas veces los cristianos son dotados con una multitud de dones espirituales y a veces simplemente con un don espiritual. Pero cada cristiano, todo creyente tiene al menos un don espiritual. Vamos a volver a nuestro pasaje en el que estamos, capítulo 4, versículo 10. Yo te sugiero que mantengas tu Biblia ahí. Dice el apóstol Pedro, cada uno o cada dos o cada tres, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Cada cuántos Dios da dones a los creyentes? ¿Cada 10? ¿Cada 20? Cada uno. Cada creyente tiene al menos un don espiritual. ¿Eres creyente? ¿Eres cristiano? ¿Has nacido de nuevo, hermano? ¿Has venido al Señor en arrepentimiento y fe? ¿Conoces al Señor? Él es tu Señor y Salvador. Entonces Él te dio al menos un don espiritual. Al menos tienes un don espiritual. En la vida, en la gracia, hermanos, en la vida, en su gracia, Dios no solamente te ha mandado y te ha llamado a servirlo, sino que en su gracia, por su buena voluntad, te ha dado la capacidad de servirle con al menos uno de sus dones espirituales. Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice, a cada uno, versión NTV, a cada uno se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Cada uno debe tener. Todos tenemos al menos un don espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Dios en su gracia. Así que aquí vemos, hermanos, la clara enseñanza de las Escrituras en este pasaje. Como primer punto, es Dios en su gracia, y esto es importante que lo entendamos, es Dios en su gracia. Y si recordamos, ¿qué significa gracia? Es el favor, ¿qué? Inmerecido. Entonces, Dios en su favor inmerecido, Dios sin mérito de nosotros, es quien nos ha dado diferentes dones. Por una parte, vemos que es el Espíritu Santo quien da los dones. Él es quien da los dones, es Dios quien los da.
Pero por otra parte vemos que el Espíritu Santo es quien decide, Él es quien decide qué don dar a cada creyente. El Espíritu Santo da al menos un don a cada uno de los creyentes. De manera que hay unas falsas ideas que necesitamos refutar, hermanos. Es muy importante que quitemos estas ideas de nuestra cabeza. Primera falsa idea: los dones espirituales hay que ganárselos. Por definición, el pasaje que vimos en Romanos dice que Dios, ¿en su qué? En su gracia decide qué don dar a cada quien. Por definición, ganarse los dones es lo contrario a recibirlos por gracia. Dios los da no por algo que hayamos hecho, no por nada bueno que hayamos hecho, sino porque Él en su gracia, por su bondad, porque Él es bueno, porque Él nos quiere bendecir, decide darte dones espirituales. Otra falsa idea: se consiguen orando mucho. Es que, hermano, ora mucho al Señor para que te dé ese don que necesitas. Es una idea falsa. Tú no puedes ganarte los dones. Dios los da. Se pueden recibir en un momento emocional, en un retiro. Hermanos, ¿quién da los dones? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él es quien decide qué don dar a cada quien. ¿Cierto o falso? No es que yo le pido al Señor, Señor, dame el don de profecía. Es que Dios soberanamente dice, yo en mi gracia decido qué parte del cuerpo vas a hacer tú. Yo decido, no tú. No me pides tú a mí, yo decido. Es Dios quien decide. Hay que pedirlos para sí mismos. Podemos elegir el que queramos, pero ya vimos que nada de eso puede ser así. Hay un pasaje por ahí, algunos otros quizá que parezcan contradecir estas ideas. Me gustaría verlos rápidamente. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, dice, el apóstol Pablo le dice a los corintios, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ese pasaje de las Escrituras parece estarle diciendo a los corintios, parece que Dios le está diciendo a los corintios, bueno, procuren mejores dones para ustedes, como diciendo, pidan mejores dones. Pero necesitamos entender el contexto de este capítulo, de que Pablo está hablando a los corintios. En este capítulo, Dios le está hablando, el apóstol Pablo más bien le está hablando a los corintios como un todo, no de manera individual. Los corintios, en ese pasaje, si leemos el contexto, ellos estaban muy enfocados en pedir hermanos, en pedir que Dios se manifestara en los diferentes hermanos de la iglesia a través del don de lenguas, de hablar en lenguas. El apóstol Pablo, como ciertos hermanos de otra denominación que conozco, pero el apóstol Pablo les dice, hay dones mejores, procura dones mejores. Así que me parece que la manera correcta de interpretar este pasaje es que Pablo está exhortando a la iglesia a pedir mejores dones para la edificación de la iglesia y servicio a Dios. Pero en otras palabras, Pablo los anima a orar para que Dios levante hermanos y hermanas que tengan dones de profecía, dones de enseñanza, dones de servicio, en lugar de dones de hablar en lenguas que son de poca utilidad en realidad. El apóstol Pablo no está diciendo pidan que Dios les dé profecía, pidan que Dios les dé dones de enseñanza. El apóstol Pablo les está diciendo oren para que Dios levante a sus hermanos. Y eso me recuerda una historia que escuché hace poquito de unas hermanas. Hace varios años. Estuvieron orando para que Dios levantara en esta iglesia varones. Varones con liderazgo, varones con impulso, con don de enseñanza. Y ahí está nuestro hermano Julio. Ahí está nuestro hermano Julio. ¿El Señor respondió o no respondió? Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciéndole a los corintios. No estaba diciendo, pide dones para ti. Entonces, no es que haya que pedirlos. No es que no los podamos ganar. Pero sí podemos pedir y debemos hacerlo
Que el Señor levante más hermanos y hermanas con dones. Amén. Bien, hermanos, sea cual sea la interpretación correcta, porque ciertamente hay muchas interpretaciones en esto, pero sea cual sea la interpretación correcta, lo que no debemos olvidar es que, punto número uno, es el Espíritu Santo quien los da a quien Él quiere, como vimos en las Escrituras, ¿verdad? Es Él el que decide cuál dar a cada quien, es lo que vimos en las Escrituras. Los dones espirituales no son premios porque vimos en las Escrituras que Dios en su gracia es quien da los dones espirituales. Como conclusión a este punto, hermanos, hermanas, hay que recordar que la Biblia sí enseña, y esto es algo que sí debe quedar claro en cada uno de nosotros, la Biblia sí enseña que cada creyente tiene al menos un don espiritual. ¿Eres creyente? Entonces tienes al menos un don espiritual con que servir a Dios y a tus hermanos. ¿Conoces el don o los dones espirituales que Dios te ha concedido? ¿Estás usando ese don para servir a otros, para servir a Dios? ¿Cuál es tu don? ¿Para qué te eligió Dios? Hermanos, como segundo punto, los regalos de gracia son dados para ministrarlo a otros. Si seguimos leyendo el pasaje en el versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, ¿verdad? Debemos ministrar nuestros dones espirituales a otros. ¿Qué significa ministrar los dones espirituales a otros? Ministrar nuestros dones significa que vamos a usar nuestros dones para servir a Dios y a los demás, especialmente a los de la familia de la fe, a nuestros hermanos. Necesitamos usar nuestros dones para eso. ¿Eres un hermano o una hermana servicial? ¿Se te da mucho el servicio? Tal vez Dios te ha concedido el don de servir. Tienes que usar ese don para los demás. ¿Se te da la enseñanza? Usa ese don para enseñar a tus hermanos y hermanas. ¿Se te da la exhortación? ¿Se te da animar a otros creyentes? Puedes usar ese don. Los dones espirituales no son para tenerlos guardados en un cajón. Dios da los dones para capacitar al creyente en determinados servicios o ministerios que permiten bendecir a otros hermanos, a nuestra familia y a la sociedad en general. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8 dice, Dios en su gracia nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Dios nos da una capacidad para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Hermanos, Dios nos ha dado capacidad para hacer bien determinadas cosas. El Señor ha elegido algunos dones para algunos de nosotros para que hagamos bien ciertas cosas, pero esas cosas que Dios nos ha capacitado para hacer, necesitamos usarlas y ministrar a otros. Por ejemplo, creo que hoy se me está dando el don del sueño porque creo que los estoy ministrando bastante bien. O es el calor a lo mejor, ¿verdad? El punto, hermanos, es que debemos usar nuestro don. De nada sirven los dones que no se usan y ejercen con fe. Usa tus dones, hermano. Usa tus dones, hermana. La iglesia, escucha bien esto, ponme atención. La iglesia necesita tus manos.
La iglesia te necesita, eres una bendición para la iglesia. Cada uno de nosotros somos un regalo de Dios para la iglesia. ¿En qué te capacitó el Señor? ¿Con qué dones de los tuyos nos puedes bendecir? Necesitamos a nuestros hermanos. Necesitamos los dones espirituales que Dios te ha dado a ti también. Amén. Seguramente muchos de ustedes han podido expresar cosas como: qué bendición es tener a la hermana fulana, fulana, fulana. Esa es la hermana ejerciendo sus dones. O qué bendición cuando hablé con la hermana o con el hermano fulano del problema que yo tenía. Cuando hablé con él, sus palabras me hicieron sentir bien, reflexioné, cambié, me arrepentí. Como que algo tiene especial en la voz el hermano, en la hermana. Algo tiene en sus palabras que son especiales para mí. ¿No nos ha tocado eso? ¿Crees que sea el hermano? Es el don que Dios nos da. Ministra tus dones a otros hermanos o estarás escondiendo los talentos. Todos conocemos la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan del que agarró su talento y lo metió en la tierra? Cuando no usas tus dones espirituales es lo mismo. Y el Señor un día nos va a pedir cuentas de eso que Él nos dio. Porque el mandamiento bíblico es, según el don de cada uno recibió, ministrelo a otros. Ministrelo a otros. Hermanos, aquí no valen los cristianos que dicen: yo nada más vengo a escuchar la predicación y me voy. Eso no se puede, hermanos. Esa es la voluntad. ¿Será que esa sea la voluntad de Cristo para un miembro de su cuerpo? Aquí no valen los hermanos que digan: yo solamente vengo y no me meto en la vida de nadie. Esa no es la voluntad de Dios para la iglesia. Esa no es la vida de la iglesia. Ministra tus dones a los demás. O peor aún, hermanos o hermanas que dicen: yo no sirvo para nada, yo no estudié, yo ya estoy viejo, yo ya estoy vieja, yo estoy muy joven. Si eres cristiano, si Dios te salvó, Dios te capacita también. En su gracia, a Él sea la gloria. Si tú eres cristiano y has nacido de nuevo, tu vida es un regalo para nosotros, la iglesia, y Dios te concedió al menos un don con el que puedas servir y gozarte en Él. Tercer punto, los regalos de gracia deben ser administrados por nosotros, porque en realidad, hermanos, hermanas, no somos dueños de nuestros dones, solamente somos mayordomos, solamente somos administradores. El mismo versículo que estamos analizando en Primera de Pedro dice después de que dice que lo ministres a otros, dice: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos administradores nada más, hermanos. No somos dueños de los dones, no nos los ganamos, solamente los administramos. Dios en su gracia te los ha concedido y tú los administras. No eres dueño de esos dones. Se nos exhorta a ser buenos administradores. Administrar nuestros dones incluye descubrirlos, usarlos correctamente y desarrollarlos o avivarlos. Pero antes de hablar un poquito más de la administración de nuestros dones, quisiera hablarte de un peligro que existe con este tema. De hecho, algunos hermanos y algunas hermanas con una, diría yo, preocupación genuina, consideran peligroso e incluso negativo hablar de los dones espirituales. ¿Está muy chiquito? Vi algunos así. Algunas personas consideran peligroso, hermanos, que hablemos de los dones espirituales, porque consideran que si hablamos de los dones que Dios nos da, hará que los hermanos se vuelvan orgullosos. ¿Han escuchado eso alguna vez?
Dice, es que si les hablas de los dones que tienen, se van a volver orgullosos, hermano. Y la verdad es que sí es cierto. Hay hermanos que usan los dones para su propio provecho, para su propia gloria, para su propia vanidad. Pero la Biblia nos exhorta, que vimos al principio, que no ignoremos acerca de los dones espirituales. Entonces, por una parte, las escrituras nos dicen que no debemos ignorar el tema, pero por otra parte, este peligro del orgullo es real. El orgullo, hermanos, puede darse por alguna de estas razones que yo puse aquí. Creer que nos ganamos los dones. Si yo me gano los dones, entonces si yo tengo un don, es porque hice algo sobresaliente, ¿no? Me gané ese don. Permítanme acomodarme la camisa. ¿Cierto? Y entonces eso puede producir orgullo en nosotros, porque yo me gané el don. No entender que son totalmente por gracia. No te los ganas, Dios es bueno contigo. Dios quiere que te goces en el servicio con Él y te los da por gracia, no por mérito. Cuando no entendemos esto, hay orgullo. Cuando no entendemos que no somos dueños de los dones, solamente somos administradores. Si no tenemos en cuenta estas cosas, es verdad que puede haber orgullo. Pensemos en esto, hermanos. Digamos que eres una mujer muy servicial en la iglesia, que tenemos hermanitas luego que les gusta mucho servir, son muy serviciales. Gracias a Dios por esas hermanas y hermanos también. Pero todos conocemos a esa, espero no estar ocupando palabras incorrectas, pero todos conocemos a esa hermana hormiguita, ¿verdad? Que anda para acá y anda para allá y anda para acá y lleva cosas y agarra una escoba y jala para allá. ¿Verdad que sí? Todos conocemos una hermanita o un hermanito así. Hermanitos que gracias a Dios tenemos en la iglesia, muy serviciales. Pero yo te pregunto a ti, hermana, o yo te pregunto a ti, hermano, que eres muy servicial, ¿se debe esto a tu buen corazón para servir? ¿Eres tan noble de corazón que por ti misma eres movida a servir incondicionalmente a los hermanos y hermanas? ¿Es porque eres bien buena persona que sirves tanto? ¿O no será más bien que Dios ha puesto de su gracia en tu corazón y es su espíritu el que te mueve a hacer esas cosas? Es Dios, ¿verdad? Quien puso eso en ti y puso ese anhelo en ti de servir a tus hermanos por gracia. Tenemos que entender eso. O pensemos que eres uno de esos hermanos que les encanta evangelizar. No tienes pena de alzar tu voz, de acercarte a las personas y además, cuando hablas, todos conocemos a un hermano estos que nosotros por más que hablamos y hablamos no convencemos a nadie y viene el hermano fulano, dice 3 palabras y todos bien interesados, ¿verdad? Y los otros que no tenemos esa gracia así como, ¿no? ¿Y yo por qué no? Si dije lo mismo. Tus palabras tienen algo especial, hermano. Cierto, pero ¿será que es por tu gran piedad? ¿Será que es por tu gran habilidad para hablar? ¿Será que es porque conoces muy bien cómo compartir el evangelio? ¿O no será más bien que el Señor puso algo especial en ti para hacer esto? O sea que Él por su gracia te dio eso. Es por eso. Es por el Señor que hizo esa obra en ti. Digamos que eres una de esas hermanas o de esos hermanos. Todos conocemos también a estos hermanos que ven a alguien en necesidad y se les arruga el corazón automáticamente, ¿verdad? Y hasta empiezan a llorar y rápido corren y agarran comida, les llevan despensa. Se conmueven con la necesidad de otras personas. ¿Conocemos hermanos así que tienen ese don de misericordia? Yo te pregunto, ¿será por tu gran corazón altruista?
¿Será que estás totalmente desprovisto, desprovista de egoísmo y tu tierno corazón te mueve a hacer esto? ¿O será más bien que Dios ha querido por gracia poner su tierno corazón en ti para que hagas esa obra? Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. De hecho, hermanos, el apóstol Pablo nos va a dar un baño de realidad de lo que realmente somos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, mira el baño de realidad, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil y lo menospreciado. ¡Auch! De lo vil y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, el que tenga algo de qué sentirse orgulloso, gloríese en el Señor. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Tienes algo bueno en ti? ¿Hay algo bueno en ti? Dios te mueve a ser servicial. Eres buena ayudando a las personas. Te conmueves. Date cuenta que Dios quiso tomar lo vil, tomarnos a nosotros los necios, tomarnos a nosotros los menospreciados por el mundo, para transformarnos en personas útiles para Él. Por gracia. Por gracia. No éramos, hermanos, y no somos nada. Pero Dios en su gracia toma estos vasos de barro y los usa para su gloria y para su honra. Amén. Todo lo bueno que tienes, hermanos, es por gracia. Es Dios mismo quien nos capacita para recibirlo a Él. Es Dios mismo quien nos capacita para servir a nuestros hermanos. Es Dios mismo el que nos da esto para ser dichosos y plenos en el proceso. Los regalos de gracia que Dios nos da no solamente nos permiten servirlo, también nos permiten sentir mucho gozo cuando los ejercemos. Por tanto, usémoslo sin orgullo alguno, usémoslos entendiendo que es Él quien nos los ha concedido por gracia, solo somos mayordomos. Amén. Vamos a ver rápidamente entonces qué sí significa ser administradores. Administradores implica descubrir nuestros dones, usarlos correctamente y desarrollarlos. Descubre tus dones, hermanos. Descubre tus dones, hermana. ¿Has nacido de nuevo y no sabes cuáles son tus dones? Estás en un mal camino. Necesitas descubrirlos. Es importante que seas intencional en este proceso, en descubrir cuáles son tus dones. Hay algunas preguntas que puedes hacerte para saber cuáles son tus dones espirituales. ¿Qué quiere Dios de mí de manera específica? ¿Para qué me dio estos dones Dios? Tienes el don de servicio. ¿Qué quiere Dios que haga con este don de servicio? Tienes dones de enseñanza. ¿Qué quiere Dios que haga con estos dones de enseñanza? El estudio de los dones también es importante.
Un ejemplo de cómo usar bien los dones. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen, fíjense aquí, la Biblia nos dice de manera explícita cuál es la función de hermanos y hermanas que recibieron estos dones. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ellos tienen esa responsabilidad. Dios les dio los dones de apóstol, ahora lo explico, no se me espanten, profeta, evangelista, pastores y maestros. Dios da esos dones con un fin: preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. En otras palabras, hermanos y hermanas que tengan estos dones, su misión principal es usar sus dones para preparar a otros para que hagan la obra del ministerio. En muchas ocasiones eso va a implicar que, por ejemplo, el pastor ayude a otros hermanos y hermanas a descubrir cuáles son sus propios dones y que ayude a otros hermanos y hermanas a entender cómo usar esos dones que tiene. Si un hermano tiene el don de evangelista basado en este versículo y dice: yo me voy a ir a predicar a las naciones, yo me voy solo a predicar, yo me voy allá a los parques, allá al hospital, ¿estará cumpliendo el propósito de su don de preparar al pueblo de Dios? Necesitamos entender cuál es el propósito de Dios para nuestros propios dones. Otros dones tienen instrucciones más sencillas, ¿no? Si tienes el don de servicio, sirve. Si tienes el don de ayudar, ayuda. No es mucho más difícil que eso. Más fáciles de entender. Tu don es servir, sirve bien a tus hermanos sin murmurar ni quejarte. Y aquí yo quisiera hacer una aclaración en este sentido. Voy a hablar un poco más de eso más adelante. Pero es importante, hermanos, que no murmuremos. Si Dios te dio el don de servir a ti, pero a ti no te lo dio, ¿saben qué pasa a veces en la iglesia? El don que tiene el don de ser, el hermano o la hermana que tiene el don de servir, que es una hormiguita que anda para todos lados, voltea a ver al hermano de acá, al que no sirve mucho. Que a lo mejor Dios le concedió otra cosa, pues. Y así como, ese hermano, mírame aquí a mí, barre y barre, y el hermano nada más allá meditando. No murmuremos. Dios, ¿quién eligió los dones y quién eligió a quién poner en cada lugar? Dios. Todos podemos barrer, todos podemos barrer, todos podemos poner sillas y todos podemos limpiar. Pero hay hermanos naturalmente capacitados por Dios para hacerlo mejor que otros. Y necesitamos entender esa diversidad que Dios ha puesto. Hay hermanos a los que se les concedió enseñar bien. Esos hermanos tampoco harían bien en ver al hermano que hace misericordia, así como ese hermano no sabe enseñar, ¿verdad? Dios hizo este cuerpo diverso. Otro punto es importante desarrollar los dones espirituales. ¿Qué significa desarrollarlos? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, que avives el fuego del don espiritual. Administrar bien los dones espirituales también implica crecer en esos dones espirituales. Es necesario nutrir nuestros propios dones. ¿Cómo nutrimos nuestros propios dones? Puedes orar para que el Señor te permita usar mejor tus dones. Una vez que ya los conoces, una vez que ya los entiendes, una vez que ya sabes cómo usarlos, ora al Señor para que te muestre más maneras conforme a su voluntad de usar eso que Él te dio. Eso es desarrollar tus dones.
Ora para que el Espíritu Santo avive eso que Él mismo te puso. Te puso un don de enseñanza, pídele al Señor que avive el fuego en ti, para que arda en ti el deseo por enseñar, por compartir a otros hermanos y hermanas. Otra manera mucho más descuidada, porque a veces tendemos a ser muy, y déjenme hacer esta expresión, tendemos a ser muy espirituales, ¿verdad? Y queremos resolverlo todo con oración, y la oración es lo primero y lo más importante. Pero tenemos que ir más allá, hermanos, en nuestros dones. ¿Cómo fomentamos? ¿Cómo desarrollamos nuestros dones aparte de esto? Capacitándonos. Tenemos que capacitarnos. Aquellos que tienen dones para la enseñanza, por ejemplo, harían bien en buscar capacitación. Tenemos por ahí el ejemplo de nuestra hermana Miriam. Se acaba de graduar de una capacitación que tuvo. Le nació en su corazón, quiere hacer crecer su don y busca la manera de mejorar la manera en que sirve al pueblo de Dios. Si tienes dones para la exhortación, que por cierto, exhortación no significa andar regañando. Si tienes dones para la exhortación y para animar a otros, ¿harías bien en buscar estudios de consejería? Estudia consejería, que te permitan hacer mejor tu labor, o al menos nutrirte del material que puedes encontrar en internet con la supervisión de tus pastores. Si tienes dones para el servicio y, por ejemplo, sirves en, qué sé yo, en el mantenimiento de la iglesia, del local, busca capacitación, aprende más fontanería, aprende de pintura, qué sé yo. Busca la manera de mejorar la manera, valga la redundancia, de servir con tus dones espirituales a la iglesia. Tienes dones para la misericordia, procura involucrarte en ministerios que te permitan llevar a cabo esta labor en coordinación con tus pastores. Haz lo que esté a tu alcance para que los dones que Dios te ha dado puedan ser mejores cada día. Hay maneras, diversas maneras en que cada uno puede desarrollar más sus dones. Fíjense que en este punto dije, ¿qué más? Cuando estaba preparando la enseñanza, dije, ¿qué más le digo a los hermanos? Ya sé, te los voy a echar al hermano Julio. Habla con tus pastores o con hermanos maduros que te orienten al respecto. ¿Tienen dudas? Ahí está el hermano Julio. A él le pueden preguntar. Ellos, nuestros pastores, nos pueden ayudar. La Biblia los capacita también para ayudarnos a nosotros. Amén. Por último, hermanos, los regalos de gracia son muy diversos, muy diversos. Cada uno de nosotros, como vimos casi al principio, cumple una función diferente dentro del cuerpo. Diferente dentro del cuerpo. En las Escrituras vemos nuevamente, si vamos de nuevo al versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta palabra multiforme básicamente significa de muchos colores. De muchos colores, son muy diversas. La manera en que Dios distribuye sus dones es muy variada. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia ha determinado darte un lugar en el cuerpo de Cristo en base a tus dones espirituales. El versículo 11 de Primera de Pedro, capítulo 4, dice, si alguno habla, ahí está el don para hablar. Algunos hermanos tienen dones para hablar, ¿verdad? Hablan más bonito que otros, qué sé yo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Hay una diversidad enorme de dones, hermanos, que encontramos en las Escrituras. Si tú puedes sacar una foto de esta diapositiva, estaría bien. Los dones que Dios da, hermanos, son muy diversos. Vemos, por ejemplo, en Romanos 12, del 6 al 8, el apóstol Pablo habla de dones de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, don para repartir, don para presidir, don de misericordia. Hermanos, por cierto, el don para presidir. A mí me quedan un montón de dudas con esto. Porque presidir significa liderar, pero alguien nos enseñó que presidir era otra cosa. Pero presidir es el don de liderar. Es el don de liderazgo dentro de la iglesia.
¿Conocemos hermanos y hermanas que tienen un don natural de liderazgo, sí o no? Dios le dio esos dones. Hay hermanos que tienen dones para la enseñanza, dones para el servicio, dones para la profecía, dones de misericordia, hermanos. Fíjense, algo que me ha tocado ver con los dones de misericordia es que hermanos que tienen este don también llegan a sentirse un poco mal con otros hermanos en la iglesia. Hay hermanos que no son tan naturalmente conmovidos a hacer misericordia. Todos debemos hacer misericordia. Todos. Es un mandamiento del Señor. Amén. Pero Dios ha elegido a algunos hermanos en particular para darles una porción extra de su espíritu en esto, conforme a su voluntad. Y algunos hermanos se verán inclinados de manera más natural a hacer misericordia que otros. Por gracia. Por gracia. No porque sean más buenos. Por gracia. Igual, hermanos, todos los demás dones son iguales. Don de sabiduría es el don para discernir los tiempos, los momentos. Don de ciencia es el don que Dios nos da para adquirir conocimientos de las Escrituras. Don de fe, don de sanidades y milagros son dones que eran dones de señales, que ya no son vigentes. Ahora no tengo tiempo de explicar cada uno de ellos, pero la Biblia los menciona en estos pasajes. Don de discernimiento de espíritus, de lenguas, de interpretación de lenguas. El don de apóstol, aquí déjenme aclarar esto para que no se me espanten. Hay debates sobre eso, pero para dejárselos en términos simples, algunos dicen que el don de apóstol es el don de los misioneros, el don de personas que tienen en su corazón ir a las misiones. De nuevo, no hay el tiempo para explicar cada uno. Dones de administración, hay hermanos que tienen muchas, muy buenas cualidades para logística, para administrar los proyectos de la iglesia, para ayudar. Dones de evangelista, dones de pastor maestro, dones para hablar, dones para ministrar, etc. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 14 al 17. Bueno, me faltó uno, que es del 12 del 4 al 11. En este pasaje, 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11, nos dice el apóstol Pablo que hay diversidad de dones, aunque el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero todos servimos a un mismo Señor. Y en 1 Corintios 12, del versículo 14 al 17, nos dice, así es, el cuerpo consta de muchísimas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Tiene sentido lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si todos tuviéramos dones de misericordia, ahí vamos todos para el hospital. ¿Y quién enseña? Si todos tuviéramos dones de enseñanza, todos aquí queriendo enseñar, ¿y quién ayuda? ¿Quién sirve? Hermanos, si fuéramos todos manos, nos veríamos así la iglesia más o menos. Y si todos fuéramos ojo, y si todos fuéramos de los que nos gusta hablar, todos fuéramos boca. Hermanos, el cuerpo tiene que ser diverso. No puedes pedir a tus hermanos que sean como tú. Dios te ha elegido para ponerte en un lugar específico y te ha dado dones para servirlo en ese puesto específico y te ha dado la capacidad de que cuando lo sirves en eso, hayas gozo, satisfacción y plenitud en tu vida. Busca tus dones y cuando entiendas tus dones, trata de entender en qué es lo que Dios quiere que los sirvas sin murmurar de los demás. Amén. Es importante que entendamos que todos nos necesitamos y que no murmuremos
unos de otros. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. El día de hoy, hermanos, el día de hoy, hemos hablado de los dones espirituales y hemos visto que son aptitudes divinas, sobrenaturales que Dios da a todos los creyentes sin excepción. Todos tenemos al menos un don espiritual. Si has nacido de nuevo, tienes un don espiritual. Hemos visto que nuestros dones dados por Dios determinan la parte del cuerpo que Dios ha elegido que seamos. Es decir, la función que tenemos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aprendimos también, hermanos, el día de hoy que usar nuestros dones espirituales nos trae gozo y un profundo sentimiento de utilidad para Dios. Recordemos que no importa si eres un nuevo creyente o un creyente joven de edad o un creyente viejo de edad, con estudios o sin estudios, Dios te ha dado al menos un don y quiere que lo sirvas con ese don. Quiere que lo sirvas con ese don. ¿Lo estás sirviendo? ¿Lo estás sirviendo con ese don? Pero los dones no están para tenerlos de adorno. Tenemos mandamiento de Dios de usarlos para bendecir a nuestros hermanos. Si hemos recibido de gracia, hemos de dar de gracia. Aprendimos, hermanos, que los dones no son nuestros. Nosotros somos simples administradores o mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Como buenos mayordomos, no puedes enorgullecerte de lo que tú tienes, porque Dios te lo dio, no es tuyo. Es Dios quien decidió dártelo a ti, no te puedes enorgullecer. Nosotros solamente recibimos el regalo, no nos lo ganamos, son por gracia. Y además, como parte de nuestra mayordomía, es necesario aprender a usar nuestros dones, primeramente identificarlos, aprender a usarlos correctamente y no quedarnos ahí, sino desarrollarlos y avivarlos cada día más y más. Y por último, vimos también que los dones son diversos, son multicolores, son variopintos, son variados. No todos podemos ser ojo, no todos podemos ser boca, pero todos, tú también formamos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Así que, hermanos, no me queda más que exhortarlos y invitarlos a reflexionar. ¿Estás cumpliendo tu misión como parte del cuerpo de Cristo? ¿Estás haciendo para lo que Dios te salvó? ¿Estás haciendo aquello para lo que Dios te capacitó? ¿O eres de esos hermanos que vienen nada más al culto a escucharle el sermón? ¿Estás cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida? ¿Estás sirviendo a tus hermanos? Pongamos, hermanos, nuestras manos al servicio de Dios, tal como antes servimos al pecado. Y me gustaría dar unas últimas palabras, hermanos. Si tú estás hoy todavía sin Cristo, ¿no has nacido de nuevo? ¿No te has arrepentido? ¿Sigues en tus pecados? Yo sé que a ti que la palabra de Dios no ha llegado. Estás en el mundo tranquilo tal vez todavía, disfrutando de la vida aparentemente. Yo sé que a veces también te has sentido inútil, con sentimientos de inferioridad, de inutilidad, de insatisfacción, con un vacío en el corazón. Ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Mis hermanos, mis amigos, vengan a Cristo a entregarle sus vidas. Y Él te hará parte de su cuerpo. Te dará un don espiritual
para que disfrutes sirviéndolo a Él, sirviendo a sus hermanos. Para que dejes el egoísmo de estar solamente metido en tus cosas, en tu vida, en tu cuarto, y sepas lo que es disfrutar, compartir con otros lo que Dios te puede dar. Pero tienes que venir a Cristo. Tienes que arrepentirte. Y tienes que venir a la vida en el Señor. ¿Cómo estás delante del Señor? Concluimos, hermanos, leyendo nuevamente el pasaje que estamos estudiando. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todos sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Rey de Gloria, que en su gracia nos ha concedido estos preciosos dones, siendo nosotros solamente vasos de barro, hermanos, hermanas, sea glorificado y alabado por tu servicio. Que nuestro buen Señor sea glorificado por tu servicio. Que Él sea grandemente exaltado por nuestra labor diligente, porque de Jesucristo es toda la gloria, todo el imperio por siempre, por todos los siglos. Amén. Demos gloria a nuestro Señor, hermanos, con nuestros dones. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor, porque nos has instruido acerca de este tema, Padre. Señor, que así como en un tiempo usamos nuestras manos para servir al pecado, Señor, así ahora pongamos nuestras manos a tu servicio, con la misma gracia que tú nos has concedido, Señor. Permítenos, Padre, entender tu voluntad en nuestras vidas, entender lo que quieres para nosotros y la manera en que quieres que te sirvamos. En el nombre de Jesús. Amén.